ya a Sorrento después de haber pasado el día en Capri, espectacular. Estamos en este lugar, se llama Terrazza della Sirene. Miren la vista que hay. Hay música en vivo, esto es espectacular, cantando Volare, todos los típicos clásicos italianos, increíble. Miren lo que me pedí, un plato de ñoquis. A ver qué tal están estos ñoquis a la zorra entera. A ver, a ver. Buenísimo, chicos, tienen que venir acá, les va a encantar. Buenísimo. Bueno, y les cuento cómo hacer para venir a esta hermosísima, hermosísima ciudad. Hay como dos maneras, una es yendo desde Roma y la otra es yendo desde Nápoles. Yo opté por la segunda opción porque la realidad es que está más cerca. Y de ahí me tomé un tren que es el Circunvenciano. Este tren duró 1 hora y 10 aproximadamente. Les voy a poner en pantalla el precio, no fue caro, realmente no lo fue. O sea, yo estoy acá y yo siento que estoy en Argentina. El tren estaba lleno de gente cuando llegamos, pero lleno nivel, la gente iba de pie. Y dijimos, bueno, no, esperemos al siguiente. Ya en el siguiente ya uno se podía sentar, pero el primero era como tomarse un tren en hora pico en una ciudad importante de cualquier parte del mundo. O sea, era una locura realmente. Porque claro, les cuento, este tren no tiene asientos asignados. Por eso puede pasar, que es lo que le pasa a mucha gente, que tengan que ir de pie. Hay otro tren con el cual sí pueden ir sentados, pero ese no lo podemos tomar por razones de horarios. Todo igual se le va a poner en la cajita de descripción para que puedan elegir la opción que les convenga más. Otra manera de llegar acá es haciéndolo mediante ferry, que es todavía más rápido. Se tarda unos 45 minutos aproximadamente. El tema de esa opción es que hay ferries ilimitados. Cuando quisimos comprar el ferry ya estaba agotado, así que nos quedó la opción del tren. Y si se preguntan cómo hacer para desplazarse por esta ciudad hermosa, bueno, acá les traje para que vean una de las respuestas posibles. Estamos en un lugar de alquiler de scooters y de coches. Miren lo que tenemos acá. Para que sepan precios, miren estas Vespas hermosas. Tenemos motos desde 50 euros, pero si quieren una Vespa como esta, ya a partir de los 60 o los 70 euros. También pueden, sepan, alquilar coches y ya le va a salir bastante más caro, unos 150 euros. La verdad que no es nada barato alquilar acá un vehículo. Ahora bien, también sepan que si bien acá se pueden manejar con taxis, los taxis son caros. La realidad es que siendo turista, uno se siente un poco estafado porque no suelen usar taxímetros, sino que van a un precio. Y, por ejemplo, cuando llegamos, tuvimos que ir desde la estación hasta el hotel, que eran, nada, 20 minutos caminando, y nos querían cobrar 30 euros. Y después de un poco de charla, nos lo bajaron a 25. Quiero hablarle, chicos, de que estoy enamorada de esta ciudad, y no solo de la ciudad, sino de la gente. No saben lo adorables que son. Recién estaba en el Marina Grande, en el puerto, en la playa, y dije, bueno, vamos para el centro. Nos tomamos un autobús, que era la cosita más chiquitita, preciosa del mundo. En el autobús habían 5 personas, todos se conocían del nombre, se hablaban entre ellos. Eran todos amigos entre sí. Encantador, o sea, la cosa más linda, tipo pueblo, precioso. Me bajo acá y digo, bueno, voy a buscar a la famosísima Piazza Tasso. Entonces digo, ¿dónde estará la Piazza Tasso? No sé qué. Unos viejecitos que estaban ahí sentados me dice, ¿cuesta la Piazza Tasso? Y le digo, bueno, estoy buscando Corso Italia, que es una calle que está llena también de restaurantes, de tienditas. Ah, Corso Italia esa, ¿qué número? Y le digo, no, cualquiera, pues, y nada, no sé, me dice algo italiano como diciendo, bueno, acá. No, chicos, no saben lo que es la gente en este pueblo, esta ciudad, es bellísima, es precioso, o sea, yo me siento en una película. Y acá estamos en Corso Italia, es una calle muy larga, llena de restaurantes, gelaterías, tiendas, de todo, así que acompáñenme a descubrirla.
vinimos a una típica gelatería italiana. Iba a pedir gelato prometendo otra cosa mucho más. Los famosos cannoli creo que se dice. Miren lo que es esto, chicos, por Dios. O sea, no es solo que es un cannoli, sino que está bañado en chocolate. A ver si la cámara lo capta. Y tiene acá un montón de crocante, creo que es almendra. Y este es de pistacho. Y tenemos uno que es de... Me dio dos de pistacho, era uno de... era uno de Nutella. Ay, le voy a decir. Dios, le digo al señor, scusi, era uno de Nutella y otro de pistacho. Y dice, ma, ¿qué problema hay? Bueno, acá tenemos el de Nutella. A ver, primero, Nutella. No. O sea, es Nutella. Es espectacular. Espectacular. Pistacho. El de pistacho no sabe como si fuera crema con pistacho. Sabe, literal, como si fuera una Nutella hecha con pistacho. Está buenísimo. Cada uno me costó 3 euros. O sea, los dos por 6. Súper recomendable. ¿Cómo se llama este sitio? Se llama Il Duomo. Bueno, muy fácil. Il Duomo. Me cansé acá en la calle Corso Italia, que se comen estos riquísimos cannolis. Les quiero mostrar una cosa que es muy propia de acá, que es la cantidad de locales que venden souvenirs basados en limones. Vieron que uno va a un lugar nuevo y por lo general, no sé, vas a Nueva York, todo con fotos de, no sé, la Estatua de la Libertad, el Empire State, Nueva York. Bueno, acá lo representativo de Sorrento no es un lugar en sí, sino el limón. Es una locura. Miren lo que hay por acá. Estas tiendas venden todo de limones. Limones, más limones. Venden desde productos para el hogar hasta comida, hasta, no sé, esto, bolsas. Miren, Maradona presente. Los jaboncitos estos, por Dios, no saben lo rico que huele. Bueno, huele a limón, pero muy intenso. 3 euros, 3,50 euros. La verdad que los precios están muy bien, me parece, para ser un lugar tan turístico. Miren, los caramelitos, los que les gustan los caramelos ácidos, acá se hacen un festín. Miren esto, por favor, los biscotti al limón por solo 3 euros. Así que si ustedes son fans de los souvenirs, bueno, acá se van a hacer una fiesta porque está lleno. O sea, tiendas así hay 20.000. Y también si son fans de la moda, bueno, van a encontrar lugares como este. Lugares que hacen ropa de manera artesanal. En este caso, bueno, cuero. Pero tenemos de todo. Estaba caminando acá por el hermoso centro de Sorrento cuando me encontré con esto, miren. Muestra fotográfica de Sofía Loren. Sofía Loren, que es italiana, la famosísima actriz italiana. Abierta todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y dice que es una exhibición a cielo abierto. Está acá, chicos, miren lo que es. Uno va caminando y ve acá estas fotos de esta mujer espectacular. Dios santo, qué hermosa que es, qué hermosa que era. Sigue siendo una mujer hermosa. Museo abierto. Miren las típicas callecitas de acá, qué precioso que es todo. Estamos caminando acá por el centro y empezamos a seguir los turistas. Y miren dónde terminamos. A ver si la cámara me acompaña. Miren este paisaje. Esta agua mega cristalina. Estamos en Marina Grande, pero en el lado de Stefano. Esto se llama Balneario Stefano. Y vengan. Acá tenemos... Parece que me lo hayan puesto a mí para que yo venga a verlo. Benvenuti a Marina Grande. Carolina, que es mi nombre. Yo soy Carolina Barracazzu. Qué hermoso, vamos a ver cómo está ese agua, si está fría, caliente. ¿Qué tal? Dios santo, acá en Marina Grande hay un restaurante que es un beach club también. Santana se llama. Miren lo que es que hay desde este restaurante. Dios santo. You don't forget your first love. We were young and wild, we were up all night. You don't forget that summer sun 2009. We were feeling high, and I got drunk for the first time. I thought I was cool. I
estuve preguntando cuánto cuesta para pasar acá el día en el club de playa. Bueno, acá sepan que todo es regateo. Primero me dijeron 60 por persona, luego me dijeron 40, luego le digo, bueno, si me quedo solo una hora acá tomando sol, bueno, entonces 30. Sepan que acá es mucho regateo, también cuando estén comprando cosas en la calle o en las tiendas, regateen todo porque se manejan así. Dios santo, miren la vista de esto. Recuerden, esto es restaurante y club de playa. Porque más bien vos te bajás de las rocas con una escalerita, pero bueno, le dicen club de playa. Venimos a otro lugar, es la última comida acá en Italia y vamos a probar todo. Acá tenemos olio picante, o sea, aceite con picantito. A ver, tenemos acá pizza diavola. Diavola porque tiene esta especie de chorizo que pica bastante. A ver. La basílica. Vengan a este lugar. Y ahora, si la cámara me sigue, tenemos acá spaghetti alla carbonara. O sea, que es básicamente espagueti con... Uy, perdón, esto me van a odiar los italianos, pero yo necesito cortarlo. Buenísimo. Buenísimo. Chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero la hayan pasado increíble acá en Sorrento. A mí me encantó, me enamoró la gente, la comida, los paisajes hermosos. Miren lo que es esta vista espectacular. Suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten. Si tienen preguntas me las dejan abajo, las voy a estar contestando todas. Y no se olviden de suscribirse para seguir volando con Katsu. Lo que sí veo, chicos, es que el agua está cristalina. El agua, boludo. El agua está cristalina, pero lo que sí. Venimos a otro lugar, es la última comida acá en Italia y vamos a probar todo. Acá tenemos olio picante, o sea, aceite con picantito. Hostias. Esto fue lodito. ¿Será que se pone así? A ver. No. Así. No. ¿Cómo coño se abre esto? Ábremelo. Bueno, hagamos de cuenta que lo puse. Y ahora, si la cámara me sigue, tenemos acá spaghetti alla carbonara. O sea, que es básicamente espagueti con... Uy, perdón, esto me van a odiar los italianos, pero yo necesito cortarlo. Spaghetti con bacon. A ver. Ahora lo edito. Espérate. Espera. Buenísimo. Buenísimo.